Buenos días, apreciados hermanos. Que Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Lunes 2 de febrero, sección número 6, confianza solo en Cristo para esta semana. Y para hoy, lunes 2, pues nos toca el tópico la vida pasada de Pablo. Interesante. Dos, tres textos, pero muy puntuales, como Pablo explica un poco, pues, lo que era su vida anterior y por amor a Cristo, pues los cambios que él tuvo que hacer en su vida, ¿no? Muy bien, hermanos, para entrar en materia, le invito a que ahí donde se encuentra, eh, incline su rostro, vamos a orar para entrar en el estudio de esta mañana. Oremos. Querido Señor, agradecemos la oportunidad que nos da de abrir su palabra, de meditar en ella. Bendiga el consejo, por favor, y abra nuestro entendimiento para que pueda quedar grabado en nuestras mentes y así poderlo poner en práctica y poderlo compartir. Bendiga su palabra, por favor, Padre, y bendícenos a nosotros al meditar en ella. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, la vida pasada de Pablo, y es que, mis apreciados hermanos, parece de que este, ¿cómo diría yo? Este concepto a veces se maneja y por eso, como dice el autor de la lección, que es habitual, dice, que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, lo que tal vez vivieron antes, cómo, diría yo, cómo se vivía, las normas, los principios, más aquellos que ya tenemos unos 20, 25, 30 años de estar perseverando en la iglesia, pues eh, hacemos como un recuento, ¿va? Y empezamos a decir, yo recuerdo que cuando vine a este evangelio era así las cosas. Han cambiado muchas cosas, hermano. Han cambiado. Y aquí el punto del apóstol Pablo era que no era que habían cambiado muchas cosas, sino que seguían en esa, vamos a decir, rigidez que tenían los israelitas como pueblo, en primer lugar, en los días de Pablo, y, y los escribas fariseos que, por supuesto, como Cristo lo dijo en su momento también, para que ponen cargas que ellos ni querían con un dedo por lo menos mover. Por eso es que el autor de la lección así dice, ¿no? Y es habitual, dice, que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual, contrastando, dice, la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con con la que se lleva desde ese momento que se llega a la conversión. Por eso Pablo dice, en eso en Filipenses 3, que es lo que ya vamos a leer. eh, a veces dice, hablamos de quienes eh, no son cristianos como buenas personas, dice, es una reflexión que el autor de la lección dice, y muchos sin duda dice lo son, a menos, dice, según los cristianos del mundo, sin embargo, nadie lo es según los criterios, dice, de Dios, ni siquiera dice los cristianos. Muy bien. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vamos a entrar en materia. Lo invito a que leamos ahí Filipenses 3, del 4 al 6. Vamos a leer los textos estos y responder la pregunta que dice, Pablo dice, enumera algunas cosas de su vida pasada, de las que alguna vez dice que él se sintió orgulloso y era, vamos a decir así, razonable. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cómo describirías, dice, lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Haga una comparación con lo que Pablo nos dice en esta mañana en Filipenses 3, 4, 6. Él lo hace como, quiero aclarar, como una explicación, como una comparación, también si queremos decirlo, no como un consejo, miren, así tienen que hacer. Yo así era antes, no. No, él lo hace como una comparación. Y al final, pues, él termina diciendo, pues, que eso era en otro tiempo, pues, que él era estricto y que era pegado a las cosas y cumplía las cosas a cabalidad. Pero ya en la cosa, con el amor de Dios en nuestro corazón, las cosas cambian un poco. No es que
cambian, hermano, cambian un poco, tener un poco más de paciencia, más de, diría yo, de comprensión, paciencia en darle tiempo a los hermanos que razonen, que vayan madurando, que vayan entrando, como diríamos, en conocer bien las normas y principios de la iglesia en especial. Por ejemplo, podemos, de que hoy se bautiza un hermano, estarle exigiendo cosas que ni uno que tiene tal vez 25 o 30 años de pertenecer a la iglesia, a veces con dificultad, está llevando o está realizando. Bueno, leo Filipenses 3, del 4 al 6 y dice, aunque yo tengo, dice también, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, y empieza a enumerar algunas cosas. Circuncidado, dice, al octavo día, en primer lugar. ¿De qué se saltaban los israelitas? ¿Qué le decían a los gentiles? Si realmente quiere ser parte del pueblo de Israel, no solo basta bautizarse y creer en Cristo Jesús, tienes que circuncidar. Era tremendo, ¿no? Por eso él enumera, es lo primero que les dice. Y recuerde que esto es un diálogo con los israelitas. No está hablando a los gentiles, está hablando con un grupo de israelitas y en especial de líderes. Por eso él dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, israelita de corazón o de, o de mata, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Dice, de la tribu de Benjamín. Esto tiene su significado. ¿Por qué menciona de la tribu de donde él era, donde estaban sus raíces? Dice hebreo de hebreo. Tiene su significado esta expresión también. En cuanto a la ley, dice que fariseo. ¿Qué eran los fariseos? Los estrictos para cumplir la ley. En cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. Bueno, y eso no nos queda duda, ¿no? Lea el libro de Hechos, cómo Pablo persiguió a la iglesia porque era celoso y hizo lo que le hizo a la iglesia en ese momento, creyendo que estaba haciendo el bien a la dirigencia a la cual él pertenecía. Muy bien, por eso dice perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, dice irreprensible, estricto al hombre, cumplía. No solo decía hagan, no que si decía hagan es porque él hacía, no como hoy en día, ¿verdad? Hagan, hermano, hagan. Y, y el que dice hagan, pues eso, hagan, él no hace nada. Y es tremendo. Por eso él dice irreprensible. Por eso dice que Pablo establece, dice, un contraste implícito entre los creyentes de origen judío, oiga bien, que difundían falsas doctrinas. Lo que le decía, ¿no? Lo que le decía, ¿verdad? Acuérdese que también tenemos de ejemplo en el Nuevo Testamento, criticaron a Cristo por sanar en sábado. Ellos eran estrictos, que decía, 6 días hay para que vengan y sean sanados. ¿Por qué tiene que venir el sábado y ser sanado en sábado? Está violando el sábado. De eso acusaron a Cristo, ¿verdad? Pero ya tenemos, nosotros ya hoy el concepto es diferente. Por eso dice que difundían falsas doctrinas a los creyentes, dice incircuncisos, que confiaban plenamente, dice, en Cristo por su salvación. Y no ponían, dice, su confianza en meras obras humanas, como la circuncisión. Bueno, para un israelita, si no se circuncida, prácticamente no tiene derecho al reino de los cielos, porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que ningún incircunciso, ¿verdad? Pero esto es el concepto que ellos tienen. Y si quieres ser verdaderamente, bueno, yo hace poco me di cuenta de un salvadoreño de acá, salvadoreño, ¿no? Como dicen, de los que tenemos el torogoje en la frente. Y sin embargo, yo no sé quién le dijo que podía hacerse israelita de corazón. Y lo hicieron que se circuncidara. Ya como de 50 años el hombre. Imagínese circuncidarse es. Aunque hoy hay anestesia, pero cuando el efecto de la anestesia pasa, esa cosa siempre duele, hermano. Todo por querer ser un verdadero israelita. Bueno, cada quien con su forma de pensar, ¿verdad?
Aunque la vida pasada de Pablo, dice, y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había, dice, contribuido a, a su salvación. De hecho, dice, la habían obstaculizado. Eso de llevársela de ricto, eso de que de al celo, ¿verdad? Hay que saberlo aplicar, hermano. Yo no digo pues que no debemos de ser celosos con las cosas del Señor, con las cosas en especial dedicadas al Señor, las cosas santas. Nosotros sabemos que en el templo al cual vamos a adorar, las cosas ahí son dedicadas para Dios y no se pueden ocupar para otra cosa más que para la alabanza y la adoración de Dios. Usted no puede agarrar un equipo de sonido que se usa para predicar la palabra de Dios ahí en el templo y ir a amenizar una fiesta. No puede. O llevarse las bancas y para ir a hacer un velorio allá a un ídolo. No puede. No puede hacer eso. Son cosas dedicadas y son santas. En eso está bien, el celo debe de prevalecer. Pero hay otras cosas que verdaderamente los israelitas o los judíos o los líderes religiosos del tiempo de Pablo se extralimitaban demasiado, ¿verdad? Por eso dice que Pablo no solo estaba, dice, circuncidado, había sido circuncidado al octavo día. En otras palabras, era israelita de nacimiento. Interesante. Y perteneciente al pueblo, dice, del pacto. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía, dice, algunas de las ciudades más importantes de Israel. Bueno, para el pueblo de Israel, decir ser benjaminita era un honor, ¿verdad? Eh, Era una honra. Así como nosotros, bueno, ¿de dónde sos? De Oriente. Y mencionan el pueblo o la ciudad, se siente orgullosa la persona y resalta lo que es allí. Eso era lo que pasaba también en esos tiempos de Pablo. Por eso dije que Pablo dice, no solo, también dijo que era hebreo de hebreo, pero dice que no solo sabía hebreo, sino también dice, como fariseo, dice, y alumno de Gamaliel. En otras declaraciones que hace Pablo, en una defensa que hace ante Félix, le dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea que era un erudito de Israel quien lo había instruido en las cosas que él conocía y entendía. Muy bien, hermano, dice que estaba, dice, profundamente instruido en la ley y cómo debía ser aplicada también, dice, en cada situación, al menos según la tradición que ellos tenían. Vamos terminando con lo que la lección nos dice en esta mañana, referente a estos textos que hemos leído. Dice que Pablo era tan celoso de la ley que persiguió a la iglesia. Bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Y sabemos esta experiencia también por considerarla, dice, una amenaza para el estilo de vida judío. Eso era lo que él pensaba, que eran los cristianos que estaban surgiendo en ese momento, después que Cristo había resucitado y había partido al cielo, eran una amenaza para el sistema religioso israelita. Muy bien, que según dice él, prescribía la ley, curiosamente dice, aunque irreprensible, en términos de esa, dice, de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado ante ella. Hermano, no sirve de nada que a veces empecemos y digamos que somos, que cumplimos aquí, que hacemos acá, pero sin Cristo en el corazón, ¿de qué nos sirve eso? Ese es el punto. Y terminamos con la pregunta que al final dice, ahí nos dan dos textos, Romanos 7 del 7 al 12, donde, donde Pablo eh, dice de que, ¿qué diremos? Pues, ¿es la ley pecado? De ninguna manera, dice él. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Pero, y al final él termina diciendo también, bueno,
La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y hay cosas. Y si en otro tiempo, dice el versículo nuevo, yo vivía en la ley, dice, pero cuando vino el mandamiento de pecado, dice, revivió, revivió y yo morí. O sea, de que él se sentía culpable o pecador. Ahora bien, Mateo 5, 21, 22 y del 27 al 28, allí hay unas enseñanzas que Jesús dijo que el cumplir la ley no suele decir yo cumplo, que no hago el acto. Y Jesús más que todo se refirió al adulterio, al adulterio, ¿no? De que dijo Cristo, bueno, sí, no cometerás, hacia dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo, de que si ustedes miran a una mujer y en su mente ya la codiciaron, ¿qué dijo Cristo? Ya adulteraron. ¿Y cuántos violamos ese mandamiento que da, hermano? Por ahí alguien decía, no, yo puedo ver una mujer y solo al mirarla, que qué bonita. Eh, y yo no la deseo, dice. Yo digo en mis adentros, ¿y a quién trata de engañar este? Pues, porque a Dios no le engaña. Tal vez yo le puedo, pero ni yo quizás le creo eso, hermano. Pero algo otros posiblemente tienen ese don. Y, y el asunto es que cuando Pablo entendió esto que estoy tratando de decir, de decirlo así blandamente, hermano, pero la verdad es que la ley va más adentro, va más adentro. Dijo, mismo Cristo dijo también, no matarás. Pero si con solo que le digamos, dice, imbécil o torpe a mi semejante, a mi hermano, a quien sea, con solo que lo tratemos así, estamos matando ya a esa persona. La ley es más profunda. No se quede que, no, que yo, a ver quién lo mató, pero si usted le dijo imbécil o torpe, dijo Cristo, ya lo cometiste el pecado. Ve que interesante. Pues cuando Pablo entró en ese razonamiento, él dijo que eso de que era estricto en la ley para él no tenía ya prácticamente un valor, porque eso iba más de lo que él estaba acostumbrado a hacer. Y entendió que solo con la ayuda de Cristo podía lograr. Espero, mi hermano, de que entendamos este punto porque parece confuso, pero no es confusivo. La ley hay que cumplirla y se puede cumplir, porque muchos dicen que es imposible cumplir. ¿Cómo no? Si la Biblia dice que hay quienes la cumplen, hay santos que cumplen la ley. Y entonces, eso somos llamados todos. Pero lo vamos a lograr y vamos a entender este punto de la perfección como cuando Pablo lo hizo, que solo con Cristo, con la ayuda de Él, lo podemos lograr. Tú y yo también, así como Pablo llegó a ese razonamiento. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración.